Legislativo, ejecutivo, judicial. ¿Y eso qué falta? El cuarto poder. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires está intentando implementar un nuevo sistema de control de presentismo a partir del uso de datos biométricos de sus trabajadores. Pero a partir del cuestionamiento planteado por un trabajador, la justicia porteña frenó la implementación de reconocimiento facial para empleados públicos. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con Jonathan Valdivieso, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y de el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Él es, además, abogado en Derechos Humanos, Ambiente, Urbanismo y Políticas Públicas. Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Acá te saluda Mailén desde Eso que Falta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a vos por sumarte este ratito al aire. Arranquemos tal vez por lo más viejo, pero para ir poniéndonos como en tema. ¿Qué es lo que intenta implementar el gobierno de la ciudad respecto del control del presentismo? Sí, el gobierno ha venido instaurando un control a través de datos informáticos, ¿no? De hace tiempo. Comenzó con lo que se llamó la huella digital, pero este año anunció a sus empleados que deberían revalidar sus datos biométricos faciales, ya no la huella dactilar, sino los datos biométricos de la cara. Muchos empleados, obviamente, por temor a ceder sus datos de forma definitiva. Recordemos que la huella digital y los datos biométricos faciales son datos sensibles, ¿no? Datos que uno no puede modificarlos, no es lo mismo que una contraseña, ¿no? Si esos datos se pierden, son robados, son datos que uno lo entrega de forma permanente. Y la Ciudad de Buenos Aires ha tenido situaciones donde han podido hackear sus datos y han sido robados. Recordemos que la legislatura hace un par de años fue hackeada y perdió todos los datos, que incluso ni siquiera tenía respaldo de esos datos y recién ahora están restaurando esa información. Así que la seguridad de la ciudad no es muy buena en este sentido. Los empleados eran forzados, no podían elegir entre un sistema de huella digital o datos biométricos faciales, sino que le dijeron que para continuar con el control del presentismo, para no quedar ausente, tenían que dar sus datos. Un par de empleados decidieron no ceder estos datos y uno presentó una acción de amparo que nosotros patrocinamos. En esa acción de amparo lo que establecemos es los datos biométricos faciales, hacer datos sensibles, de acuerdo a la ley de datos personales, son datos que no se le puede exigir a la persona, no se puede obligar a las personas que lo brinden. Para eso tiene que haber una ley de la legislatura, y esa ley de la legislatura tiene que fundamentarse en el interés general. Bueno, ninguna de las dos situaciones ocurrió en este caso. No había ninguna autorización legislativa para que el Poder Ejecutivo solicite esos datos o obligue a sus empleados. Y por otra parte tampoco había ninguna cuestión de interés general, porque con la alternativa menos invasiva de la huella digital era suficiente para hacer el control del presentismo. Se presenta la acción judicial, la jueza dicta una medida precautelar donde obliga al gobierno a que, con relación a este empleado, no con relación a todos, sino con relación a este empleado, ya que se presentó un amparo individual, se tenía que realizar el control del presentismo a través de la huella digital y no obligándolo a ceder sus datos biométricos faciales. Y además solicitó información al gobierno para que acompañe el expediente donde se autorizó este tipo de control informático, que informe si esta base de datos está registrada en la base de datos de la Defensoría del Pueblo, porque la Defensoría del Pueblo es la autoridad de aplicación de la Ley de Datos Personales de la ciudad. Y como autoridad de aplicación tiene que llevar un registro de las bases de datos de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el gobierno acompañó información, pero en esa información no se deduce de que haya un expediente concreto con relación al reconocimiento biométrico facial, que haya registrado esta base de datos en la Defensoría del Pueblo, que haya homologado el sistema informático y que exista alguna ley de la legislatura o por lo menos alguna regulación del Poder Ejecutivo que reglamente este tipo de sistema de control del presentismo a través de datos biométricos faciales. Por lo tanto, descubrimos que no solamente estaba realizando una exigencia ilegal a sus empleados, sino que el sistema en sí o cómo está operando el sistema en sí es de una ilegalidad completa. No está registrada la base de datos, no tiene el control de la Defensoría del Pueblo, el sistema informático no está homologado y no tiene ningún tipo de autorización ni de la legislatura, ni siquiera del jefe de gobierno
para que este dato funcione. Y esto lo ponemos en un contexto donde la ciudad ha venido impulsando ciertos sistemas para hacerse de datos biométricos de la población. Recordemos que hace un par de años estableció el reconocimiento facial en las cámaras de la ciudad, que generó un escándalo, ¿no? Porque era para utilizarlo únicamente para búsqueda de prófugos. Sí. Pero se descubrió que la ciudad le pedía al RENAPER, al registro de las personas, que le enviara esa información biométrica, pero no solamente de los prófugos, sino le pidió de 7 millones de personas. Claro. Es decir, ese reconocimiento facial no fue únicamente para buscar prófugos, sino que buscaron la situación de 7,5 millones de personas, ¿no? Así que ahí vemos una ilegalidad, un avasallamiento generalizado de la vulneración de los datos personales. Y además, ahora también nos enteramos que la Fiscalía de la ciudad contrató un sistema que se llama, un software que se llama Clearview, que es un sistema de reconocimiento facial, ¿no? Que ayuda a buscar personas. Sí. El problema de este software es con qué compara la imagen o los datos biométricos que uno quiere buscar. Lo compara con datos que obtiene de manera abierta de las redes sociales el sistema. Es decir, es un sistema que empieza a capturar imágenes de las redes sociales de un país. Por lo tanto, es una locura, sí. Es una locura porque uno cuando sube a redes sociales nunca da la autorización para que eso pueda estar en la base de datos de esta empresa y mucho menos para que sirva una investigación judicial. Sí. Esta empresa, por esta forma de funcionamiento, ya fue multada en muchísimos países europeos y en el mundo, ¿no? Multas millonarias, porque justamente vulnera la ley de base de datos personales. Claro. Recordemos que los datos biométricos faciales son datos sensibles, son datos particulares, de acuerdo a la ley. Y esos datos sensibles no pueden solicitarse obligatoriamente y no pueden organizarse bases de datos alrededor de esos datos sensibles. ¿Por qué? Porque son datos que pueden servir para discriminación, ¿no? Ya sea por las cuestiones de salud, discriminación racial, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, son datos que son extremadamente cuidadosos la legislación para autorizar que puedan ser recopilados. En este caso, que lo pueda recopilar una empresa privada, vulnera todas las leyes de tanto de la ciudad como a nivel nacional. El Ministerio Público Fiscal justamente contrató este software sin tampoco tener ningún tipo de marco de regulación. Bueno, en ese contexto llama mucho más la atención y genera una alta preocupación es que el gobierno esté utilizando la excusa del control del presentismo para hacer una base de datos propia, ¿no? Sí. Y también, por ejemplo, en otras situaciones que nos parecen un tanto ridículas, a docentes le están pidiendo que para que envíen su declaración jurada tengan que sacar el nivel 3 de seguridad del MIBA, ¿no? De acceso a la plataforma de la ciudad. Y el nivel 3 te exige que cedas tus datos biométricos, porque es un nivel de seguridad que ingresa con datos biométricos, para presentar una declaración jurada, ¿no? Algo que no tiene una correlación, la exigencia de obtener tus datos tan sensibles y únicos para presentar una declaración jurada que no se requiere una identificación tan certera de quién está enviando ese mail, ¿no? No creo que un tercero te envíe tu declaración jurada. Claro, no, y además una declaración jurada, uno en el momento de firmarla ya está accediendo a decir, digamos, como me comprometo a esto que estoy diciendo es real, ¿no? Como hay ahí una legalidad que ya está dispuesta. Claro, ya con el acceso a tu contraseña, etcétera, etcétera, ya está como la identidad predispuesta. Claro. Salvo que, y el gobierno no justifica que todos esos parámetros de seguridad previa hayan fracasado, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, la huella digital fracasó, ¿no? Se cometió fraude generalizado y necesitamos otro sistema de control, pero eso tampoco sucedió. Entonces no se entiende por qué se exige cada vez más sistemas de reconocimiento más invasivos cuando los anteriores están funcionando bien. Claro. Me quedé pensando, Jonathan, en esto que decías de la contratación que hizo el Ministerio Público Fiscal, y lo que pienso en ese sentido es además el gasto que hizo el gobierno de la ciudad, o bueno, el ministerio en particular, para poder contratar ese servicio, y ese dinero, ¿de dónde sale? ¿Cómo se autoriza? ¿No? Ahí también surgen otras preguntas. Sí, generalmente este tipo de contrataciones no son muy abultadas porque las empresas lo que como contraprestación reciben los datos, que son mucho más valiosos. Sí. Entonces, tener el marco legal para hacer una base de datos, la propia empresa, por ejemplo, reconoce que tiene una base de datos de 60 millones de imágenes obtenidas de forma ilegal, ¿no? Obtenidas de las redes para su propia base de datos.
Eso es una ilegalidad, pues eso fue multada en todas partes del mundo. Sí. Entonces, cuando es contratada por el Ministerio Público Fiscal, le da cierto marco de legalidad, entre comillas, ¿no? Porque para nosotros es cuestionable. Claro. Para que pueda comenzar la captura de información y de datos de las redes sociales en Argentina y de otros datos que proporciona el Ministerio Público Fiscal. Sí, y que además sabemos que los software y la inteligencia artificial todavía, por suerte o no por suerte, digamos, eso lo podemos debatir en todo caso, no logran, digamos, comparar una imagen con otra y dar una certeza de, bueno, tal persona es tal otra persona, y pienso en el caso del actor Oski Guzmán, que fue hace un par de semanas en la ciudad de Buenos Aires, también en el subte, ¿no? Que hubo ahí como un entrecruzamiento supuesto de datos en el que decían, no, tu imagen nos aparece como una persona que hay que capturar, digamos, con orden de captura, y que él decía, bueno, no, pero no soy esa persona, ¿no? Como que hay ahí también algo de las fallas del sistema y que igual, digamos, a pesar de ello, siguen avanzando en intentar implementarlas. Exacto, ¿no? Está la cuestión de los falsos positivos, que es un problema de implementación. Que ese problema se suele dar principalmente porque estos software están entrenados. A ver, todo software de reconocimiento facial se entrena con imágenes. Sí. Y generalmente estos programas son programas extranjeros que han sido entrenados con rostros que no son de los argentinos y argentinas, ¿no? Han sido entrenadas con rostros de otros países, por lo tanto, justamente estas empresas llegan a Latinoamérica a costos muy bajos, justamente porque quieren entrenar sus programas con rostros de latinoamericanos. Y por eso también generan muchos falsos positivos, ¿no? Porque un software entrenado para detectar otro tipo de rostros falla. Claro. Con el caso del actor que hizo la denuncia pública, es una situación llamativa porque el sistema de reconocimiento facial no está autorizado en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que hubo una acción judicial que declaró inconstitucional cómo se implementó el sistema de reconocimiento facial en la ciudad, y es el propio tribunal el que tiene que dar autorización para que funcione. Entonces, actualmente esa autorización no la otorgó. Y actualmente no debería estar funcionando el sistema de reconocimiento facial, que es algo que nos llamó la atención de la descripción que realizaba el actor y de lo que le manifestaban las fuerzas de seguridad, ¿no? Que había sido detectado por la cámara de reconocimiento facial, lo cual es una cuestión de investigación para ver si el sistema está funcionando o fue una burda mentira de los policías. Sí. Volviendo al caso por el cual estamos hablando, ¿cuál es el punto de inicio para este laburante de la ciudad? Es decir, ¿en qué momento él se entera que tienen que empezar a utilizar supuestamente sus datos faciales y él dice, o ella, digamos, no importa en este caso la identidad de la persona, ¿en qué momento se plantea no voy a entregar mis datos y los contacta a ustedes? ¿Cómo empieza ahí ese proceso? Hace como 3 semanas les llegó una notificación a todos los empleados de que tenían que iban a pasar por su sector a hacer una revalidación de los datos biométricos faciales, ¿no? Iban a ir, sacarle la imagen y digitalizarla. A partir de allí, él no asistía a esos lugares donde iban a digitalizar su rostro. Sí. Y cada vez que ingresaba, esto ocurrió en el edificio Lezama, ¿no? Que estaba en los ministerios que están frente al Parque Lezama. Sí. Y cada vez que ingresaba le decían, mira, tenés que revalidar, porque si no, la semana que viene no vas a poder tener ningún tipo de sistema de control del presentismo y lo vas a perder, ¿no? Te vamos a empezar a poner ausente. Con eso, lo que generaron fue que muchos empleados, obviamente, en este contexto de crisis económica, decidieran dar consentimiento, entre comillas, ¿no? Porque también nosotros cuestionamos en la demanda judicial que estando en la relación de jerarquía el empleado con el empleado, ese consentimiento sea libre. Claro, es coaccionado ese consentimiento. Exactamente, ¿no? Sí. Aparte es un consentimiento que tampoco es informado, que exige la ley de datos personales, no explicaban qué sistema de base de datos iban a tener, cómo iban a estar protegidos esos datos, cuál es la empresa, no explicaban absolutamente, le decían vení, danos tus datos y listo, ¿no? A raíz de ahí, ante la presión cotidiana, el actor se contactó con nosotros y para presentar una acción judicial de forma inmediata, que la justicia actuó rápidamente y a los días dictó esta medida precautelar para proteger los derechos de esta persona. Jonathan, te hago una última. ¿Esto que sucedió en la justicia con este trabajador en particular puede sentar un precedente para el resto de los laburantes de la Ciudad de Buenos Aires o del resto de los lugares donde intenten empezar a implementar este tipo de control de presentismo? Sí, por supuesto. De acuerdo a la información que acompaña, incluso el gobierno tiene una conducta cínica, ¿no? Porque en la causa judicial respondió
que es como un sistema alternativo, que no es obligatorio. Es decir, queda elección de los empleados elegir la huella digital o elegir los datos biométricos faciales, ¿no? Como una cuestión de decir, están dando el consentimiento libre y los sindicatos no se opusieron. Pero en los hechos no ocurre eso, hay una presión constante, que obviamente que los trabajadores que no estén bien informados, que no tengan asesoramiento jurídico, y con el temor a perder el empleo o lo que fuera, terminan dando estos datos, ¿no? Así que esta conducta cínica se ve claramente en el expediente judicial. Obviamente esto genera un antecedente, ya que es un caso particular, pero es un caso particular que se está repitiendo en todos los trabajadores del Estado que en distintas oficinas le están exigiendo datos biométricos faciales. Y también es un antecedente para aquellos empleados que ya lo dieron, poder solicitar la baja. Claro. La ley autoriza que cuando uno cede datos sensibles, en cualquier momento puede solicitar revocar ese consentimiento, ¿no? Y la baja, obviamente, de los datos. Que eso también, hacer cuestiones digitales, es como tremendamente difícil controlar de que efectivamente se den de baja los datos, ¿no? Pero por lo menos es una situación donde si luego se descubren que esos datos se siguen utilizando, ya es una ilegalidad más grave. Claro, porque uno ya manifestó que no quería que sean utilizados sus datos. Si uno descubre que se siguen utilizando, bueno, como decías, se puede iniciar otro tipo de acción en ese caso. Exactamente, ¿no? O que continúa en esa base de datos. Y también para que puedan seguir ingresando con la huella digital y no con el sistema biométrico facial. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jonathan, por estos minutos con nosotras. Seguramente volveremos a hablar porque quedaron un montón de preguntas pendientes para seguir analizando esta situación. Bueno, muchas gracias por el espacio, que tengan muy buena semana. Igualmente. Pasó así Jonathan Valdivieso, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Él también es abogado en Derechos Humanos, Ambiente, Urbanismo y